Bueno, si les parece, vamos empezando con una breve introducción, presentándome, hablando un poquito acerca de lo que es CPI. Vamos a empezar. Mi nombre es Hernández Leandro. Nuevamente le doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por este tiempo que se toman para escucharme. Vamos a hacer una breve charla sobre los sensores fotoeléctricos, yendo de lo más básico hasta ver las principales líneas, en este caso de la línea Omron, pero vamos a hablar de los sensores fotoeléctricos general, cómo están compuestos, cuál es su función, en sí todos los distintos modos de operación que podemos encontrar hoy por hoy en el mercado. Bueno, mi nombre es Hernández Leandro, yo estoy en CPI desde el año 2007. En estos momentos me desempeño como responsable en lo que es sensado, todo lo que son sensores inductivos, fotoeléctricos, también estoy en la parte de encoders o de sensores de presión. Van a tener hacia el final de la presentación mi contacto para cualquier tipo de consulta. También hago las pruebas en laboratorio por si tienen alguna aplicación específica que requieren alguna prueba. No hay problema, me pueden mandar los materiales y les hago la prueba en el laboratorio, les mando un videíto para distintos tipos de aplicaciones. Ahora sí, vamos a arrancar. Vamos a hacer un breve paso sobre lo que es CPI. Muchos nos conocen, muchos distribuidores que están conectados nos conocen, pero siempre es bueno hacer un repaso de lo que es CPI a nivel institucional. CPI hoy es la representante en Argentina de las primeras, de las marcas líderes en lo que es en control automático. Nuestra principal marca es la firma Omron, luego está Weissmuller y la firma Stahl. También nos acompañan la firma Proface, M-System, TL, Hase, para todo lo que es control de variables eléctricas, Digi, los sensores de presión Trafag y los encoders, un fabricante de encoder exclusivo Hochner automático. CPI nace en 1984, siempre centrando su actividad principal en lo que es automatización y control. En sus comienzos desarrollaba y fabricaba equipos, llámense controles de temperatura, temporizadores, que otras placas acondicionadoras. Hoy por hoy ya tenemos más de 37 años de vida. Unos años más tarde, del 1984, donde fue fundada la empresa, tomó la representación exclusiva de Omron en el país. Unos años más tarde también Weissmuller, y así se fueron sumando las distintas marcas que le mencioné anteriormente. Entonces ahora es exclusivamente representante de las marcas, la venta de productos de dichas marcas, y luego tenemos la parte de técnica, en donde hacemos los trabajos de ingeniería, puesta en marcha en las plantas, en fin, todo lo que lleva. El capital, hoy somos 63 empleados, de los cuales 14 están abocados especialmente a lo que son ventas, a lo que es la visita a los clientes, tanto en los distribuidores como en los usuarios finales. Hay 7 especialistas en productos específicos, 6 ingenieros y 7 lo que son de la asistencia telefónica, tanto sea en la parte administrativa, en la parte de redes con marketing y en la parte de atención telefónica a los clientes. Hay 4 sedes, la principal es la de Buenos Aires, luego tenemos Córdoba, Mendoza y Rosario, 2 empresas asociadas e internacionales, Rebu Uruguay y Rebu Miami, y algunas delegaciones por el país en Mar del Plata, Paraná, San Nicolás. Nuestro canal exclusivo de distribución, en donde se venden los productos, ya que CPI no vende en directo, sino vende a través del canal de distribución. Hay más de 32 distribuidores premium, distribuidos en 14 de las distintas provincias, más de 40 puntos de venta, en donde pueden conseguir cualquier sensor Omron. Las áreas de negocio, tenemos en la parte de áreas clasificadas con Stahl, donde tenemos iluminarias, todo para zonas ATEX. Detección y medición, que es la parte de sensados, encoder y sensores de presión, que es la que vamos a charlar hoy.
La parte de componentes de control, todo lo que son timer, controladores, relés, todo lo que es para tablero, conexionado de la mano de Weissmuller, automatización, inspección y robótica, también de la mano de Omron, lo mismo que todo lo que es seguridad en máquina y energía. Estas son las áreas de negocio que CPI es la que provee. Ahora sí vamos a empezar con la presentación. Como les dije, vamos a hablar un poquito sobre los aspectos básicos y las ventajas de un sensor fotoeléctrico, cómo está compuesto, cuál es su definición técnica, los distintos tipos de ajuste que vamos a encontrar, los indicadores, los distintos modos de operación. Vamos a ahondar en los estándar, pero también vamos a hacer un breve repaso de lo que son los sensores especiales, que los llamamos especiales. Los distintos modos de salidas que vamos a encontrar, obviamente lo que es el ajuste de sensibilidad o el ajuste de umbral, y como les dije anteriormente, un repaso de las principales líneas de Omron. Entonces, ahora sí, arrancando sobre los aspectos básicos y las ventajas de un sensor fotoeléctrico, obviamente que no necesitan estar en contacto con el objeto, como por ejemplo un límite de carrera en un final de línea. Pueden detectar objetos a grandes distancias, la tecnología fue avanzando y lo que antes eran 50 centímetros, 1 metro, hoy por hoy ya podemos detectar objetos a 100 metros de distancia sensada. Al no tener contacto con el objeto no tienen un desgaste mecánico, por lo tanto son duraderos en el tiempo. Si tienen un buen mantenimiento, un buen cuidado, duran más. Tienen una rápida respuesta. Esto también la tecnología fue avanzando, lo que antes era 1 segundo, hoy por hoy son milisegundos. Y obviamente que detectan cualquier tipo de objeto físico o un material, por ejemplo, agua, aceite, distintos tipos de materiales que también los podemos sensar con un sensor fotoeléctrico. Pero, ¿qué podemos decir sobre una definición de un sensor fotoeléctrico? Bueno, es un dispositivo electrónico que responde al cambio en la intensidad de la luz. Y esto va para todos los sensores fotoeléctricos, no importa el modelo, no importa si es cilíndrico, no importa si es rectangular, no importa si es una fibra óptica, todos los dispositivos, todos los sensores fotoeléctricos responden al cambio en la intensidad de la luz. ¿Cómo están compuestos y cuál es su principio de funcionamiento? Como dijimos recientemente, responden al cambio en la intensidad de la luz. Entonces, ¿cómo está compuesto? Todos los sensores fotoeléctricos van a tener un componente emisor, que funcionan con unos LED semiconductores, unos diodos, que los pueden ver ahí en pantalla. Van a encontrar diodos de color blanco, los verdes, los amarillos, los rojos, los infrarrojos, que son los más utilizados en el mercado en general por todos los fabricantes de sensores. La particularidad de esta emisión de luz es que la emite en forma de pulsos, que esto ayuda mucho, esto ayuda mucho a distinguir luces exteriores, como pueden ser una luz artificial, el sol, una llama, cualquier tipo de luz extra que pueden venir en una aplicación o en una planta. Esta emisión en forma de pulsos ayuda mucho a distinguir esta luz, ¿no? El próximo componente que tiene el sensor fotoeléctrico es el receptor, que está dado por los fototransistores, que es el que recibe la luz del emisor y la convierte en una señal analógica. Como les dije, el principio de funcionamiento, la intensidad de la luz y quién la va a dar, el receptor. Todos los sensores Omron hoy por hoy incorporan la tecnología SiC, no solamente en Omron, sino en los demás fabricantes. Hoy por hoy es una tecnología que es un circuito integrado para aplicaciones específicas que, como les dije, hoy por hoy todos los fabricantes utilizan esta tecnología. Y por último vamos a tener el circuito de salida, que cuando el nivel de luz que recibe el receptor supera el umbral que nosotros le definimos con el potenciómetro, con el ajuste de sensibilidad, o bien por lo que indica la ficha técnica, este se va a activar a la salida, ¿no? Y va a convertir la señal analógica del receptor, del fototransistor, en una señal on-off.
La mayoría de estos tipos de salidas son transistorizadas, que las van a encontrar como PNP o NPN. Obviamente que van a encontrar salidas a relé, existen salidas analógicas, ya sea 420, 0.10 volt, 0.5 volt, etc. Van a encontrar salidas NAMUR para aplicaciones específicas. Y hoy por hoy la comunicación IO-Link está cada vez más fuerte en la industria 4.0. No lo vamos a ver hoy, pero sí es una tecnología que cada vez hay que tenerla más presente. Vamos a los principales ajustes. ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar en un sensor fotoeléctrico en el frente? Bueno, el principal y el más utilizado es el selector de umbral, el ajuste potenciométrico. Todos los sensores Omron van a disponer un potenciómetro a tornillo y en algunos casos un botón con teach para hacer esta selección. Y van a encontrar el selector para Light On, Dark On, que con luz o con oscuridad, que también lo vamos a observar con un potenciómetro de tornillo o en algunos casos, como por ejemplo en los amplificadores de fibra, que lo vamos a encontrar por medio de un dip switch. Luego más adelante vamos a ver qué es esta selección Light On, Dark On, para qué sirve y cómo se utiliza. Los indicadores que vamos a encontrar son los indicadores luminosos. En la mayoría de los casos vamos a encontrar 2. Hay modelos que vienen 3, hay modelos que vienen 4, hay modelos que vienen 1. En lo que es Omron siempre vamos a encontrar estos 2 indicadores. Uno que es el indicador verde, que es el indicador de estabilidad. Es el indicador que también ayuda a alguien de mantenimiento en la instalación. Cuando nosotros conectamos, alimentamos el sensor y lo ubicamos en la aplicación, este indicador nos va a decir que tiene la estabilidad necesaria para empezar a funcionar. Si este indicador parpadea, si este indicador en algún momento se apaga, quiere decir que el sensor está inestable. Por más que haya una salida y el color verde se apaga, quiere decir que está inestable el sensor. Entonces, esto nos va a ayudar para el correcto funcionamiento. Y después vamos a encontrar el color naranja o rojo, que es el indicador de salida. Se va a activar cuando el sensor nos dé una salida. Entonces, en un sensor visualmente de Omron, lo que vamos a encontrar, como lo repasamos recientemente, los selectores de Dark On, Light On, obviamente el lente receptor, el lente emisor, las salidas que pueden ser a cable o a conector, los indicadores luminosos y el ajuste de sensibilidad. Todo eso vamos a encontrar visualmente hablando en un sensor. Vamos a pasar a los modos de operación que existen. Empezamos con la barrera, donde vamos a encontrar un componente, un equipo que tiene el emisor y el otro equipo que tiene el receptor. Por eso se le llama barreras. Vamos a encontrar la barrera reflectiva, donde tenemos un equipo con el lente emisor y el lente receptor y un espejo reflector del otro para terminar de realizar la barrera. Vamos a encontrar el difuso, también llamado palpador, donde también vamos a tener un equipo donde tiene el emisor y receptor y directamente refleja sobre el objeto a censar. Y por último, el difusor el supresor de fondo, también de la gama de los difusos, que tenemos un equipo donde tenemos el componente emisor y receptor. Vamos a ver las ventajas y desventajas de cada uno de estos modos de operación. Empezamos con la barrera. El funcionamiento es muy simple. Como les dije, tenemos un componente emisor, un componente receptor, una emisión de luz, el receptor que recibe la luz. Cuando no recibe la luz porque se interpuso algún objeto, este nos va a dar una salida, como les dije, en su mayoría transistorizada en PNP o NPN. Las ventajas de este modo de operación, la principal son las largas distancias de sensado que podemos obtener. Algunos modelos llegan hasta 60 metros, siempre hablando de la línea estándar del mercado, siempre hablando de las líneas estándar. Obviamente que vamos a encontrar sensores, barreras de hasta 150 metros de distancia de sensado, pero esos ya pasan a ser sensores especiales.
Otra de las ventajas comúnmente utilizadas de este modo barrera son para entornos severos, cuando tenemos mucha presencia de agua o de aceite, polvo, humo, cualquier en el ambiente, cualquiera de estas variedades. Se utiliza mucho el formato barrera por su alta fiabilidad en la detección, para detectar cualquier tipo de objeto y que no detecte esta presencia de polvo o de distintos, o suciedad en los lentes, que muchas veces pasa, la suciedad en los sensores. Entonces, este formato se utiliza mucho. Excepto, como pongo ahí entre paréntesis, los objetos transparentes, donde hay sensores especiales para esa clase de material. Una de las principales desventajas es la difícil alineación. Si tuvieran la oportunidad de alinear un emisor y un receptor, se van a dar cuenta que estamos hablando de un sensor métrica 18 o un sensor rectangular de 30 por 20 milímetros, y cuando ya nos vamos más de 5 metros, la alineación se resulta muy complicada a mano alzada, ¿no? Obviamente. Yo lo que siempre recomiendo a la gente de mantenimiento o a personas que tienen un uso cotidiano de esta clase de sensores o de instalaciones, es que se compren un puntero de alta potencia, los punteros tipo de lápiz, que sirven mucho para la alineación, no solamente de los sensores barrera, sino ahora también lo vamos a ver en los sensores reflectivos, donde tenemos larga distancia de sensado y la alineación se complica un poco. No es imposible, pero obviamente que para alguien de mantenimiento, que siempre los tiempos estamos apurados porque la máquina parada es pérdida de plata, entonces esta técnica del puntero láser se utiliza mucho. Y otra de las ventajas más comunes de estos sensores es que necesitan un doble cableado. Al tener dos equipos, tanto el emisor como el receptor, tenemos que alimentar ambos equipos. Algunos ejemplos en la aplicación de los sensores barrera son las puertas de acceso, que se utiliza mucho para entrada y salida de camiones, donde tenemos aire libre, entrada y salida de autos particulares, donde tenemos 4 o 5 metros en el exterior, donde hay lluvia y demás circunstancias que pueden llegar a ocurrir. Se utiliza mucho este modo de operación por su alta fiabilidad. Y obviamente vamos a encontrar mucho dentro de una fábrica, en la maquinaria general, miles de aplicaciones de los sensores barrera. Pasamos a la barrera reflectiva. El funcionamiento, como dijimos, vamos a tener un solo equipo donde tiene el componente emisor y receptor, y vamos a tener un espejo reflectivo que nos va a terminar de hacer la barrera. Por eso se llama barrera reflectiva. Una de las principales ventajas es la larga distancia de sensado, en algunos modelos hasta 15 metros. Repito, siempre hablando de los sensores estándar que vamos a encontrar hoy por hoy en toda industria y en el mercado. Después tenemos las aplicaciones especiales. Otra de las ventajas es, en comparación del formato barrera, es solamente un solo cableado. Tienen estos sensores reflectivos, hoy por hoy ya el 100% de Omron viene con el filtro de polarización, que en el próximo slide vamos a comentar un poco de qué se trata, pero nos garantiza la total inmunidad frente a los distintos tipos de reflexiones de objetos brillantes, opacos, transparentes, luces exteriores. Este filtro ayuda mucho en la aplicación a la fiabilidad en la detección, incluso hasta objetos transparentes, llámense en PET, llámense en film. Y las desventajas principales, aunque no es una instalación, no es otro cableado más, sí tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un espacio físico para ubicar el espejo reflectivo. Y obviamente la alineación a larga distancia, estamos hablando del mismo modo de la barrera reflectiva. Ya pasando los 4 o 5 metros vamos a tener una dificultad en la alineación. Como les dije, estos sensores utilizan un espejo reflectivo. En el caso de Omron, el modelo es el E39R1S. La particularidad de este espejo reflectivo es el formato diamante, que si recuerdan al principio yo les dije que la emisión de luz se hace en forma de pulsos.
Bueno, y lo que hace justamente este espejo reflectivo es invertir este pulso en 90 grados, y lo que venía horizontal vuelve vertical o viceversa. Ahora vamos a poner un ejemplo más conciso, así se entiende bien lo que es el filtro de polarizado. Pueden ver en el dibujo de arriba donde tenemos el emisor, que sale con una emisión de pulsos, tanto vertical como horizontal. Obviamente que esto es todo el equipo desarmado. Y acá tenemos el filtro polarizado del emisor, donde vemos que solamente deja pasar los pulsos horizontales. Cuando llega al espejo reflectivo, este lo gira 90 grados y lo vuelve vertical. Y el filtro, el polarizado del receptor, solamente deja pasar las ondas verticales. Entonces, acá llega la luz perfectamente al receptor y no vamos a tener salida. Si nos vamos al segundo ejemplo, vemos lo mismo en el formato de emisor, como el filtro polarizado deja pasar solamente las ondas horizontales, y si le ponemos cualquier tipo de objeto, ya sea brillante o no brillante, este nos va a devolver la misma onda de luz, y el filtro polarizado del receptor no va a dejar pasar las ondas horizontales, sí así las verticales, como en el ejemplo de arriba. Esto es lo que nos garantiza el filtro de polarizado, por eso es hoy por hoy el 100% de los reflectivos Omron vienen con este equipo, con este filtro, perdón. Por eso se utiliza mucho para lo que son las detecciones de botellas, las detecciones de latas o espejos o materiales que reflejan mucha luz. Y obviamente, como pongo en todos los ejemplos, aplicaciones sencillas que vamos a encontrar en cualquier fábrica, ¿no? Detección de distintas cajas, obviamente todo lo que interrumpa el haz de luz va a ser detectado, no importa el tamaño de las cajas. Pasamos al sensor difuso. El funcionamiento es más que sencillo, tenemos el mismo equipo donde tenemos el emisor y el receptor. Cuando recibe algún tipo de luz, ya sea de cualquier material que se le ponga en el medio, el receptor va a cambiar la intensidad de la luz y nos va a dar una salida. Una de las principales ventajas, obviamente, que tiempo de instalación reducido, ya que solamente tenemos que instalar el equipo, no vamos a necesitar ni un espejo reflectivo, no vamos a necesitar ni un receptor del otro lado, y la alineación es prácticamente nula, que solamente tenemos que apuntar a lo que vamos a censar. Las desventajas, obviamente la distancia de detección limitada. Estamos hablando de sensores difusos que hoy por hoy se utilizan a 1 metro o menos, aunque la tecnología también sigue avanzando, y hoy por hoy ya tenemos sensores difusos de hasta 2,5 metros de distancia de sensado. Pero si nosotros llevamos los sensores al límite, vamos a tener elevados errores, obviamente de blanco y negro, de colores, de tamaño, de la estructura del objeto. Entonces, en los sensores difusos, también, aparte de la distancia de sensados, hay que ver el objeto que vamos a detectar. No es lo mismo detectar un objeto rojo que detectar un objeto negro. No es lo mismo detectar un objeto que es muy pequeño en comparación del sensor a una caja muy grande. No importa el color, no importa no importa el color en este caso, sí el tamaño. Porque recordar que el funcionamiento es la recepción de luz que recibe el receptor. Entonces, si nosotros ponemos una cajita de alfiler, va a tener menos devolución el receptor si ponemos una caja enorme, no importa el color. Entonces, todos estos inconvenientes influyen en la distancia de sensado final de los modos difusos. Después, un poquito más adelante, lo vamos a ver bien. Algunos ejemplos de la aplicación de los sensores difusos, fíjense en lo que es la detección de cajas, lo que antes yo puse que podía detectar en los formatos reflectivos cajas de distintos tamaños. En este caso sí tenemos que observar que las cajas tengan un tamaño considerable para una buena recepción del receptor. Conteo de lotes, lo que es paletizado, se utiliza mucho en los sensores difusos para lo que es un final de paletizado. Y obviamente vamos a encontrar miles de aplicaciones más en los sensores difusos.
Por último, vamos a ver el sensor supresor de fondo, difuso supresor de fondo, que a diferencia del sensor difuso, como les dije, que este va a detectar la cantidad de luz recibida, o como les dije en la definición, el cambio en la intensidad de la luz recibida, los supresores de fondo detectan el ángulo de la luz recibida. Por eso mucho lo vamos a encontrar como un sensor de triangulación. Obviamente que este sensor va a despejar las dudas de los sensores difusos. ¿Para qué? Para la detección de colores, o si queremos suprimir algún tipo de fondo, una placa de integrado, por ejemplo, vamos a utilizar los supresores de fondo. ¿Por qué se le llama triangulación? Justamente porque tenemos un doble diodo en el receptor, que lo pueden ver acá en la imagen, en el sensor. Tenemos el emisor de luz por abajo y arriba tenemos un lente donde tenemos dos diodos de modo receptor. Las ventajas de este modo de sensor, obviamente que no se necesitan elementos adicionales y tenemos una mayor precisión en la detección de blanco y negro, en la detección de colores. Las desventajas, obviamente que a mayores ventajas, más desventajas tenemos en la limitancia del sensado, de la distancia del sensado, y lo que se le llama la zona muerta, que es cuando el objeto está muy cerca del sensor. No hay posibilidad de que la triangulación reciba algún tipo de luz. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Acá vemos cómo la triangulación, por eso el triángulo, donde tenemos una emisión de luz, rebota sobre el objeto y en cualquiera de estos dos diodos que entre alguna luz nos va a dar una salida. Ahora si acercamos el material, ahí vemos que por más triangulación que hagamos, ninguno de los dos diodos va a recibir la luz, entonces ahí no detecta salida. Y esa es la zona muerta de lo que estábamos hablando, de la principal desventaja de un sensor de supresor de fondo. Algo importante en los supresores de fondo es el potenciómetro de ajuste, el ajuste de sensibilidad, el ajuste de umbral. Nosotros tanto en los modos de barreras, reflectivos y difusos, al mover el tornillo, al darle el ajuste, lo que le estamos dando al sensor es potencia al receptor para recibir o no la luz, para que reciban más o no la luz. En este caso, en los supresores de fondo, cuando nosotros movemos el tornillo, lo que hacemos es mover en forma mecánica los dos diodos receptores, el lente este. Lo que hacemos es moverlo. Entonces ahí nos da el ángulo y por eso vamos a tener mayor distancia de sensado o menor distancia de sensado. Esa es la diferencia entre lo que es el ajuste en todos los modos de operación y el ajuste en el modo de supresor de fondo. Luego, obviamente que la tecnología va avanzando, vamos a ver que tenemos un supresor de fondo de 50 centímetros, que la principal diferencia va a ser el tamaño de estos lentes. Estamos hablando de un sensor de 20 por 30 milímetros contra un sensor de 50 por 50 milímetros. Entonces, la diferencia es que los lentes son mucho más grandes. Algunos ejemplos en lo que son supresores de fondo, como les dije, la detección de integrados. Se utiliza mucho para lo que es la detección de placas muy pequeñas, como en los laboratorios, en los distintos tipos de blister o pastillas que vienen de distintos tipos de colores. Bueno, se utiliza mucho lo que es el supresor de fondo. Hasta una presencia de un líquido o la altura de un líquido. Vamos a ver los modos de salida, lo que le decía light on o dark on, a qué corresponden. También muchas veces lo van a escuchar como normal abierto o normal cerrado. Técnicamente estamos hablando que no es lo mismo, pero en el día a día muchas veces podemos llamarlo normal abierto o normal cerrado. Pero ¿a qué responde este modo de salida? Este modo de salida, sí, perdón. Que es cómo va a responder el sensor cuando reciba o no la luz. ¿Quién? El receptor, que es el encargado de recibir la luz del emisor. Entonces, vamos a ir a un ejemplo donde tenemos el modo Dark On. En su mayoría los van a encontrar en los sensores barrera o reflectivos de fábrica. No quiere decir que con el selector nosotros podamos utilizarlo como Light On. Pero de fábrica siempre va a venir como Dark On. Es muy sencillo, ahí vemos la primera imagen donde tenemos el emisor y el receptor,
entonces el receptor recibe luz y no hay ningún tipo de señal. Cuando se pone el objeto, el receptor no va a recibir ningún tipo de luz, entonces queda en oscuridad. Entonces ahí es cuando emite la salida. Por eso Dark On. Y obviamente el Light On lo vamos a encontrar en los sensores difusos y supresores de fábrica. Lo mismo lo podemos cambiar con el selector, pero básicamente es la inversa del Dark On, que la señal se va a activar cuando cuando en el receptor llega la luz que refleja en el objeto. Cuando llega un tipo de luz en el receptor, va a emitir salida. Ahora vamos a hablar sobre el ajuste de sensibilidad. Como les dije, nosotros cuando le damos al tornillito, o muchas veces un tich, pero vamos a hablar específicamente de los tornillos, lo que estamos haciendo es dándole más o menos potencia al receptor para que reciba la luz. Pero antes de hablar de eso, vamos a hablar un poco de la importancia que tiene la distancia de sensado a la hora de seleccionar un sensor en una aplicación. Y hay muchos factores que interrumpen esta correcta funcionalidad en el sensor, porque yo puedo decir necesito 2 metros de distancia de sensado, pero bueno, después ocurren situaciones dentro de una fábrica que hay que tenerlas en cuenta, como la suciedad de los lentes, tanto en el emisor como receptor. Cuando se ensucian mucho, esta distancia va a disminuir y vamos a tener falsos activaciones. Cuando hay mucha presencia de polvo en el ambiente, vapor, humo, agua, lavado frecuente. Cuando tenemos que cuando tenemos que sensar determinados colores, esto más que nada en los sensores difusos y supresores de fondo, hay que tener en cuenta también las luces artificiales que podamos llegar a tener o luces exteriores, dependiendo la aplicación. Por eso siempre la distancia de sensado es relativa, porque hay muchos factores que impiden esta distancia de sensado. Por eso yo siempre, en muchas ocasiones, o sea, yo acá en CPI estoy a cargo, me pasan muchos sensores para reemplazar y muchas veces me dan un código de otra marca y yo los reemplazo por características técnicas. Pero hoy por hoy cada vez más pregunto más la aplicación que el código, porque como pongo ahí abajo, es más importante conocer la aplicación que conocer el sensor. Ahora sí, vamos al ajuste de sensibilidad, que también se la vamos a llamar como la curva del exceso de ganancia, que es la ganancia que le estamos dando al receptor para recibir o no la luz. Pero vamos a poner un ejemplo conciso para ver de qué se trata. Acá vamos a tener un sensor de la línea amarilla que me dan, y cuando vamos a la ficha técnica vamos a ver que nos dice que va de 10 milímetros a 3 metros lo que es la distancia de sensado. Entonces, yo cuando voy a la curva del ajuste de sensibilidad, vamos a descubrir que cuándo es que tengo los 3 metros en la distancia de sensado. Acá vamos a tener del lado verticalmente, vamos a tener el exceso de ganancia, todo lo que le podemos dar al ajuste, que siempre es de 1 a 10. Es para todos, es de 1 a 10. Y acá vamos a ver las distancias de sensado. Entonces vamos a notar que los 3 metros, ¿cuándo lo vamos a tener? Cuando esté al límite o al tope, o como quieran llamarlo, el ajuste de sensado. Cuando ya no tenemos más ganancia para darle, vamos a llegar a los 3 metros. ¿A qué voy con esto? Si nosotros vamos a tener una aplicación de una puerta, acá estamos hablando de un sensor reflectivo con filtro polarizado. Como les dije, en todas las marcas hoy por hoy vienen con el filtro polarizado y el espejo reflectivo. Si nosotros estamos en un control de acceso de autos de 3 metros, si llega a llover o si hay presencia de vapor, de humo, yo estoy seguro que cualquier circunstancia externa, este sensor va a dar falsa salida. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que estamos utilizando el sensor al límite. Si este sensor lo ponemos en un laboratorio que no huela a un germen, estoy seguro que le va a andar tranquilamente a los 3 metros. Pero entonces es muy importante, por eso digo que es muy importante conocer la aplicación. Yo estoy
100% seguro que el cliente que me pide este sensor no lo está utilizando a 3 metros. O muy difícilmente que lo esté utilizando a 3 metros. Lo debe estar utilizando a 1 metro, 1,5 metros. Entonces, yo si no tengo esos datos, yo agarro el sensor OMROM, y acá sí vamos a hacer un poquito de marketing, obviamente. Lo que es el sensor OMROM, tenemos este formato que es también como reemplazo directo del sensor del ejemplo, donde OMROM nos dice que tiene una distancia de sensado de 4 metros. Entonces yo cuando veo uno del otro digo, este es el reemplazo ideal. Ahora cuando vamos al exceso de ganancia, al ajuste de sensibilidad, vamos a ver que los 4 metros en OMROM lo tenemos, vamos a llegar a los 4 metros cuando el exceso de ganancia esté casi en la mitad, en este caso en nivel 4, siempre operando con el mismo grado de operación que el exceso de ganancia de este sensor amarillo. Y si nosotros nos vamos a la misma operación, al mismo límite del sensor, en este caso el banner, vamos a tener hasta 6 metros de distancia de sensado. ¿Esto qué quiere decir? Lo mismo, si yo utilizo este sensor a 4 metros para la misma aplicación, a 4 metros y pasa lluvia o hay presencia de polvo o hay agua constante por lavado, no voy a tener ningún tipo de problema porque tengo todavía mucho margen para ajustarle al al ajuste de sensibilidad. Cosa que con este equipo no lo voy a poder hacer. La moraleja de todo esto es que OMROM utiliza sus descripciones de la ganancia o del ajuste de sensado con la media ajustable. Siempre van a encontrar que lo que nos dice OMROM como límite de 4 metros, en este caso, siempre va a ser con un exceso de ganancia medio, donde nosotros podemos tener más margen para cualquier tipo de aplicación. Acá no es que en este caso Banner está mintiendo, porque muchos fabricantes utilizan estas descripciones donde ponen un sensado máximo. Pero nunca es bueno usar los sensores fotoeléctricos al máximo. Con los topes, hablando siempre de la sensibilidad en este caso, ¿no? Siempre usando la sensibilidad al máximo nunca está bueno porque pueden haber factores externos que nos den falsos positivos en la salida. Y esta descripción en OMROM va a ser en todas las líneas de sensores. Entonces, repasando un poco lo que vimos hasta el momento, cómo está compuesto, cuál es su principal función o cómo funcionan, los modos de operaciones, los modos de salida de Dark On, Light On, los ajustes, los indicadores que podemos observar. Obviamente que no son preguntas para que me respondan, es una forma de repaso que nos preguntamos en qué modo de funcionamiento se logra la mayor distancia de sensado. Si queremos solamente distancia de sensado, vamos a ir a los sensores barrera, donde tenemos hasta 60 metros en lo que es estándar. ¿Cuál es el punto débil de los supresores de fondo? Como dijimos, el supresor de fondo nació para cubrir las falacias o los errores del sensor difuso cuando tengo color, cuando tengo distintos tamaños. Entonces, en los supresores de fondo, el punto débil va a ser la zona muerta, que es cuando el objeto a censar está demasiado cerca físicamente del sensor. ¿Y qué factores influyen en la distancia máxima de un sensor difuso? Como dijimos, el sensor difuso va a tener problemas cuando estamos hablando de colores, cuando estamos hablando del tamaño, cuando estamos hablando de superficies brillantes. Todos estos inconvenientes nos van a influir en la distancia de sensado en la aplicación. No sé si hay algún tipo de consulta hasta acá. Acá vamos terminando con lo que es el principio de funcionamiento y las ventajas de los sensores, cómo funcionan. Esto es para todos los sensores fotoeléctricos, repito, acá no hay exclusividad de OMROM. Esto es para todos los sensores fotoeléctricos. Entonces vamos sí, Leandro, hay una pregunta muy práctica que hizo Claudio. Preguntó, por ejemplo, para una aplicación donde se quiere medir se quiere ver el paso de una esfera tipo mouse
19 milímetros de diámetro, ¿qué Sí. recomendarías? Una respuesta así más práctica. Y habría que ver las distancias de sensado que hay que verificar, habría que ver, pero yo hoy por hoy te diría o un supresor o un reflectivo, pero dependiendo la esfera y dependiendo la distancia de sensado. Si querés, después lo podemos charlar o me mandás por mail y te llamo y lo charlamos específicamente, vamos sacando algún tipo de conclusión, pero sí se puede. Bien, bien, muchas gracias, Leandro. Yo le comento y le paso tu correo, aunque a fin de Sí, la charla al lo vas a final va a mandar. ser todos mis datos para que puedan realizarme cualquier tipo de consulta, ya sea aplicaciones específicas, como en este caso, o cualquier cosa que no haya quedado clara, me la pueden preguntar sin problemas. Bueno, vamos a hacer un repaso rápidamente sobre las principales sensores o líneas de sensores fotoeléctricos Omron de la línea estándar y algunos especiales, tanto en formatos rectangulares como formatos cilíndricos hasta llegar a los amplificadores de fibra. Empezamos con la línea general, que es la familia E3Z, una línea de cuerpo compacto, como lo pueden ver, de 20 milímetros por 30 por 10 milímetros de espesor. En esta familia tenemos toda la línea de cuerpo plástico de PVT sólida y tenemos la línea de acero inoxidable, con un grado de protección IP69K, certificados de Ecolab para lo que es la industria alimenticia, donde tiene mucho lado frecuente de máquinas. Luego lo vamos a observar más detenidamente. Todos vienen con el LED de alta potencia, en este caso LED rojo. También pueden venir el LED infrarrojo, pero hoy por hoy el 90-95% de todas las aplicaciones se realizan con los LED rojo. Todos vienen con la protección contra el ruido, todos vienen con la protección contra cortocircuito, inversión de polaridad, la amplia variedad en los modelos, las salidas PNP y NPN o salida cable y salida conector. Acá vemos los modelos barrera, como les dije, en la familia, en todos los sensores Omron. Acá está poniendo un modelo barrera de 30 metros. Si vamos con la distancia ajustable media, si vamos al máximo, claramente vamos a llegar a unos 45 metros en distancia de sensado de un sensor estándar de 30 por 20 milímetros. Eso en toda la línea Omron. Los reflectivos, obviamente, hasta 4 metros, modelos de difusos de hasta 1 metro y modelos supresores de fondo de 200 milímetros. Después, obviamente, que están los modelos especiales para la detección de film, botellas, caídas de aceite, que después lo vamos a ver más adelante. Esta es una imagen del catálogo resumido, y el catálogo resumido se lo voy a mostrar, es esto, donde yo siempre recomiendo que está bueno tenerlo, es una ayuda muy práctica. Yo en el año 2007, cuando entré a CPI, entré como ayudante de stock, después quedé como responsable de stock y después me fui a la mesa de atención telefónica y ahí es donde más me llamaban los clientes, un distribuidor, un usuario final, necesito un sensor, tengo una máquina parada, necesito un sensor reflectivo. Y cuando a mí me decían así, yo qué hacía, anotaba en el papel, anotaba en la computadora, sensor reflectivo, y después le mandaba un mail, le respondía o le pasaba una ficha técnica. Bueno, hoy por hoy, con esta guía, cuando la empezamos a distribuir y a sacar y a usarla como propia, es muy práctica porque nosotros cuando atendemos ese llamado o esa urgencia, y el cliente no tiene claro cuál es el sensor porque se le rompió la etiqueta, porque no tiene el código, o en fin, por la urgencia, casos de urgencia que se nos nubla la cabeza, puede pasar. Entonces nosotros con este catálogo, cuando nos dicen necesito un espejo, un sensor reflectivo, inmediatamente le decimos, ¿tenés el espejo? No, no tengo espejo del otro lado. Bueno, entonces ahí ya observamos que es un sensor difuso, no un reflectivo. Y si fuera que tiene el espejo, le decimos, ¿qué distancia de sensado estás utilizando? ¿Cuál es la distancia del sensado real? 2 metros. ¿Qué tipo de salida tenés? PNP, NPN. ¿Lo querés con cable o lo querés con conector? Bueno, y directamente le podemos dar una respuesta inmediata, donde podemos llegar a tener un código, obviamente que acá estamos hablando de los sensores Omron, pero esto le puede servir para cualquier sensor.
donde nosotros tenemos las 4 o 5 preguntas principales de día 3, que es el modo de operación, el modo de censado, la distancia del censado y el tipo de salida. Y por último, el tipo de conexión, si es con cable o conector. Pero nosotros ya tenemos un modelo de código, por lo menos para ofrecerle, y si no tenemos, si nos pide con cable y tenemos con conector, le decimos, mirá, en stock tenemos con conector, le damos el código del cable, y el cliente se va con una respuesta. Después puede comprar o no, pero ya se va con una respuesta y una posible solución. Entonces, este catálogo resumido, yo los invito, seguramente Augusto o César les compartió el link para poder descargarlo, al menos digitalmente, pero siempre recomiendo tenerlo físicamente. Entonces, el que no lo tenga y lo desee, me lo comenta ahí en el chat o me manda un mail y yo se los voy a hacer llegar con los vendedores. Pero es muy práctico y lo van a terminar queriendo. Y acá vamos a tener todo, vamos a tener las barreras, obviamente toda la línea de E3Z. Luego tenemos en la familia de 3Z el modo láser, que es la diferencia, es la misma carcasa compacta. Tenemos un luz láser de clase 1, que obviamente se utilizan en aplicaciones muy específicas para algo donde tenemos una chapa muy finita que censar, o tenemos un desfasaje de banda en blanco y negro, o detecciones de placas muy pequeñas. Se utiliza, acá estamos hablando de un spot donde a lo largo de la línea no va cambiando como los sensores estándar, que el spot va creciendo a gran escala. En este caso tenemos esta diferenciación. Esto obviamente que lo van a encontrar en el catálogo resumido, donde hay barreras hasta 60 metros, distancia OMROM, o sea, quiere decir que si le ajustamos el máximo de potencia, vamos a tener hasta 80-85 metros de distancia censado. Lo mismo para los reflectivos y lo mismo para los supresores de fondo. Luego, siguiendo con la familia de 3Z, acá pasamos a la familia de acero inoxidable. Como les decía, esta es una línea obviamente compacta, de también mismas medidas, con un grado de protección IP69K y la certificación en toda la línea de Ecolab, que es para los distintos tipos de detergentes y químicos que se utilizan en el lavado frecuente de máquinas, mucho en la industria alimenticia, por ejemplo. Y acá vamos a encontrar modelos de que soportan hasta caídas de aceite, detección de marcas, lo que son tacos, detección de botellas transparentes, todo para lo que es entornos exigentes. Me voy a detener en el sensor detector de marcas, que es un sensor, uno de los más utilizables o los más vendidos en CPI, en lo que refiere a detección de marcas. La particularidad de este sensor es que tiene el LED blanco, que nos da una buena estabilidad para los distintos tipos de colores que podamos llegar a tener dentro de una imprenta, por ejemplo. Donde hoy tenemos rojo, mañana tenemos amarillo, donde pasado mañana tenemos negro, tenemos muchas clases de colores y este mismo sensor lo pueden utilizar para todos estos colores. El ajuste es muy sencillo, acá no vamos a tener un ajuste potenciométrico, perdón. Vamos a tener un ajuste por teach, donde no le pueda entrar agua y pueda dañar el interior del sensor. Es un ajuste muy sencillo de 2 puntos, donde nosotros le ponemos la marca a censar o el color a censar, le damos un teach solo, le sacamos la marca, le damos otro teach y ya queda directamente programado para esa marca. Y si no, tenemos la opción de un teach remoto, que es un quinto cable que trae el sensor que va conectado al PLC, en donde nosotros lo activamos y dejamos que la máquina se ponga en funcionamiento. En cuando pase 5 o 6 veces el mismo taco o el mismo color, ya el sensor va a quedar programado. Fíjense en la variedad de colores que tenemos frente a la capacidad de detección. Un amarillo rojo frente a un amarillo verde lo va a poder detectar tranquilamente. Colores muy similares entre sí. Con este sensor lo vamos a poder detectar gracias al LED blanco. Terminando con la familia de 3Z, acá tenemos el formato de herradura, que tenemos de 1 o 2 ejes, ahí como pueden ver en la imagen. Básicamente acá lo que tenemos es un emisor y un receptor, es una barrera,
de 25 milímetros de apertura. Se utiliza mucho para lo que es el despasaje de banda, en una línea cuando se desbanda algún tipo de material. Bueno, estos sensores se utilizan también para estas aplicaciones, entre otras, obviamente. También lo vamos a encontrar en donde, en el catálogo resumido. Ahora pasamos a la línea métrica 18 de Omron, la línea E3F. En Omron le dicen que es una familia para todos, justamente porque en toda planta, desde alimentos, textiles, cerámicas, en fin, todas las plantas, siempre va a haber un modelo E3F para adaptarse en la aplicación. Siempre por la amplia cantidad de modelos, no tanto los estándar como en la familia especial. Vamos a ver un poquito cada uno, ¿no? Tenemos la familia E3FA y E3FB. La E3FA es de cuerpo plástico, la E3FB de cuerpo metálico. Ambas líneas con protección IP67, ambas líneas con la alta inmunidad a la luz de ambiente, a los ruidos, con la protección contra inversión de polaridad y cortocircuito, las temperaturas habituales del mercado hasta 55 grados. Todos esta línea vienen con el LED rojo, también pueden venir con el LED infrarrojo. Obviamente la sensibilidad ajustable en toda la línea y la selección Dark On, Light On. En muchos modelos esta selección Dark On, Light On también pueden venir a través de los cables, pero bueno, es otra posibilidad. Y luego tenemos la familia E3FC, que es la de acero inoxidable. En esta línea no vamos a encontrar que tenemos ajuste de sensibilidad, obviamente porque en un tornillo puede llegar a entrar agua. Recordar que estos sensores de acero inoxidable con certificación Ecolab se utilizan en aplicaciones específicas, donde hay lavados recurrentes de agua o de presión, de distintos tipos de detergentes, químicos. Por eso se utilizan estos sensores. En la familia E3FA y E3FB, vamos a encontrar que vienen tanto en formato axial como en formato radial. Como se puede observar en la barrera de 20 metros, repito, en Omron los 20 metros son con el ajuste de sensibilidad a la media, o sea que acá vamos a encontrar unos 30-35 metros de distancia de sensado, tanto en el formato axial como en el formato radial. Luego vamos a tener las barreras, los reflectivos, los difusos estándar. Y en el formato radial se van a encontrar donde las distancias son menores. Esto es básicamente por el diámetro del lente. Como verán, el axial es mucho más grande, lo que es la parte de los lentes respecto al radial. Entonces, en los formatos axiales también vamos a encontrar modelos específicos o modelos especiales, los que son supresores de fondo especiales, los que son supresores de fondo sin ajuste de sensibilidad, como por ejemplo este ejemplo que les puse, el E3FA LP12, que lo que realiza es la detección de las tapas sin importar el color. Si hoy están estas tapas rojas y blancas, mañana viene una tapa negra, mañana viene una tapa amarilla, no va a importar el color de la tapa, sino que va a importar la distancia. Después, obviamente, para objetos transparentes, objetos opacos, distintos tipos de aplicaciones especiales. La familia E3FC, que es la familia de acero inoxidable, como les decía, todos vienen con la certificación Ecolab y Diversey, que son los que certifican los distintos tipos de químicos y detergentes frecuentes en la industria. Estos los van a encontrar que vienen en formato barrera, en modos reflectivos, en los modos difusos y en los modos supresores de fondo. No hay sensores especiales en esta línea de acero inoxidable, aunque con esos 4 o 5 modelos que hay, podemos abarcar el 80-85% de las aplicaciones generales dentro de la industria especial. Entonces, para los que no saben, el grado de protección IP69K es un test que se le realiza al sensor, donde en un plano horizontal, siempre alrededor de unos 30 segundos, en distintos ángulos, como pueden ver en la imagen, a una distancia entre 10 y 15 centímetros, se le va a rociar una cantidad de entre 15 y 16 litros por minuto a una presión de 80 a 100 bar.
Esa es la prueba, es el test para lo que es el grado de protección IP69K, que en sí es lo que se utiliza en la industria de frecuentes lavados de presión. Por eso en esta línea no van a encontrar modelos con ajuste de sensibilidad, ya que su cuerpo es totalmente de acero inoxidable. Viene en la parte del conector una resina de epox, que es para que no entre el agua tampoco por el conector. Y algo importante también es el grabado del modelo, o sea, el código del modelo en el sensor en láser. Esto también lo van a encontrar en los sensores metálicos de Omron y también lo van a encontrar en los sensores inductivos de Omron, que todo el grabado es láser. No van a tener no va a estar escrito con pintura, no van a tener una etiqueta que se despega al mes, o que se rompe o que se daña, lo que fuera. Todo el grabado va a ser en modo láser, así les dura casi de por vida. ¿Dónde lo vamos a encontrar todos estos modelos? En el catálogo resumido. Siempre vamos a encontrar la misma metodología. Acá vamos a encontrar los tipos de sensor, si en formato barrera, reflectivo, difuso, etcétera, la distancia de sensado, los tipos de salida transistorizada, el tipo de salida si es por cable conector, y acá vamos a tener el cuerpo plástico, el cuerpo metálico y el cuerpo de acero inoxidable. Ahora vamos a hacer una combinación entre la línea E3Z que ya vimos, la general, y la línea general de Omron en formato cilíndrico E3F. Vamos a encontrar esta combinación de ambas, que es la línea E3ZF, que es un montaje mixto de métrica con la posibilidad de instalarlo en métrica 18 o montaje a tornillo. Son fabricados íntegramente en cuerpo de plástico con un grado de protección IP67. Obviamente que tenemos las protecciones contra la inversión de polaridad y cortocircuito, los LED de indicadores de estado, el ajuste de sensibilidad, la selector Dark On Light On. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Obviamente en el catálogo resumido, donde vamos a tener la disponibilidad, en este caso, los PNP para no mostrar toda la línea, pero también están los NPN. Supresores de fondo, cuerpo metálico. Recordar que yo les dije anteriormente que los supresores de fondo, la limitancia que teníamos, eran las distancias de sensado. Bueno, acá tenemos en Omron un supresor de fondo, donde ya físicamente tenemos una gran robustez mecánica, cuerpo totalmente de metálico, donde tenemos un lente que es el tamaño del receptor de este lente, es directamente el tamaño del otro sensor de 20 por 30 milímetros. Entonces, donde antes ajustábamos, recordar que en los supresores de fondo, cuando nosotros movemos el ajuste de sensibilidad, lo que hacemos es mover en forma mecánica el lente. En este caso, al ser un lente muy grande, vamos a tener mayor distancia de sensado porque tenemos mayor movimiento del lente. Entonces, tenemos mayor distancia de sensado. Esa es la explicación del por qué este sensor tiene hasta 50 centímetros para un supresor de fondo. También viene con la posibilidad a través de, por switch, de disponerlo tanto PNP como NPN, las alimentaciones estándar de 30 volt, el grado de protección IP67 y las temperaturas de trabajo habituales de la industria. También en el catálogo resumido, obviamente. Ahora nos vamos a los sensores fotoeléctricos de alimentación universal. Todo lo que vimos hasta el momento es de alimentación en 24 volts. En este caso tenemos este sensor que es alimentación de 12 a 240, tanto de alternado y continua. Vienen en un grado de protección IP66. Esto es básicamente porque la conexión es a través de cámara de Borne. Entonces es importante tener esta información. Obviamente lo vamos a encontrar en el catálogo resumido, como todo lo que estamos viendo hasta el momento. Y en este sensor podemos encontrar los modelos con salida relé. También en salidas PNP y NPN, pero el más utilizable en esta familia es la familia A-relé. La salida A-relé, perdón. Después tenemos los sensores miniatura. También van a ser sensores de acá donde no vamos a tener un ajuste de sensibilidad. No vamos a tener una selección Light On, Dark On. Es una línea muy
práctica, por eso son las miniaturas que se utilizan mucho en máquinas de imprenta, donde es difícil acceso. Fíjense en las características en donde tenemos 15 milímetros de distancia de sensado, 1 metro en un sensor barrera. O sea, son distancias cortas para aplicaciones específicas. También lo vamos a encontrar en el catálogo resumido. Ahora sí, nos vamos directamente a las fibras ópticas y amplificadores. No nos vamos a detener demasiado en las fibras ópticas, ya que hay miles de fibras ópticas, no solamente en Omron, sino en las distintas marcas, tamaños miniaturas, formatos para grandes distancias, las cuadradas o las cilíndricas, que son las más utilizadas en el mercado, formato axial, formato radial, vamos a tener con malla, vamos a tener con altas flexibilidad para lo que son los brazos robóticos. Entonces, no nos vamos a detener en sí en decir que vienen tanto en formatos barreras como en reflectivos y como difusos. No vamos a tener una fibra óptica de supresor de fondo, porque no tenemos lentes. O sea, siempre estamos hablando de difusos, reflectivos y barreras. Pero sí nos vamos a detener en los amplificadores de fibra. En este caso vamos a mostrar el E3X-NA, que es el amplificador estándar de Omron, donde viene una visualización ahí, como pueden ver, con gráfico de barras, donde vamos a tener los indicadores del nivel de luz recibida, el estado en que va a conmutar la salida, donde vamos a tener un ajuste también por tornillo desde el frente del equipo, donde a través del Deep Switch, desde el frente vamos a poder seleccionar Dark On o Light On. También tenemos la posibilidad de darle un timer a la salida, también desde el frente del equipo. Aunque es un amplificador estándar, fíjense en algunas detecciones que hemos realizado, a modo de ejemplo, obviamente. Una detección de frascos de vidrio transparente, una detección de plástico, hasta ondulaciones en un objeto de plástico cuando vienen las botellas retornables que están abolladas y demás, hemos podido solucionar con este simple sensor, porque estamos hablando de un simple amplificador de fibra óptica sin posibilidad de entrar a un modo de programación y darle mayor nivel. Como así este amplificador E3X HD, donde acá ya tenemos un modo de programación que podemos entrar y tiene distintas etapas de programación, o bien tiene la posibilidad de un teaching, ahí que lo podemos ver en la izquierda, el TUN, donde nosotros dándole un solo teach podemos enseñar la pieza que estamos sensando. Ponemos la pieza muy parecido a lo que hacíamos con el E3ZMB de taco, muy similar. Es un teach de 2 puntos, donde le ponemos el objeto a censar, le enseñamos, sacamos el objeto, le enseñamos y ya queda automáticamente censado. Una vez que hacemos eso, le podemos variar por el up down que tenemos en el frente del equipo para subir y bajar lo que nosotros requeremos como el umbral de censado. Como ven, ahí tienen 2 números, uno verde y uno rojo. Acá lo que les va a indicar, el primero, lo que nosotros le seteamos. Nosotros cuando le hicimos un teach a la pieza, ahí nos va a figurar un número que es, en realidad nos está diciendo cuánta recepción de luz recibió. Y en el otro vamos a tener el vivo, lo que está dando. Lo que va dando a medida que la máquina vaya funcionando. Y después tiene la posibilidad del teach automático, donde debes de apretarlo, lo dejamos apretado y le pasamos las piezas en repetidas veces y directamente va a quedar programado. También este amplificador, respecto al E3X-NA anteriormente, acá tenemos sí la posibilidad de entrar a la configuración del equipo, hacer algún seteo muy puntual, tanto en lo que es la salida temporizada, tanto en lo que es la velocidad. Este equipo tiene hasta 4 velocidades de frecuencia, donde nosotros entrando al equipo de programación lo podemos setear. Y obviamente viene con la posibilidad de Ethercam.
Este amplificador también les quería mostrar, también lo van a encontrar en el catálogo resumido, obviamente todos los amplificadores. Este amplificador E3X MDA lo quiero mostrar porque es un amplificador especial donde podemos meter hasta 2 fibras, independientemente de cuál sea la fibra. Puede ser un formato barrera, como el ejemplo que estoy poniendo en la imagen. Formato barrera y un sensor difuso, pero puede ser un formato rectangular, puede ser un sensor de alta distancia. Pero la particularidad de este amplificador es que tiene funciones de comparación de señales. AND, OR, esto lo van a escuchar mucho en lo que es PLC, en lo que es programación de PLC, que es una función cuando le digo al equipo qué pasa si o qué pasa con. En este caso, el ejemplo, ponemos la barrera para determinar que hay líquido en el envase y el difuso que ahí está la tapa puesta. Entonces, si está la tapa y no está el líquido, que no me lo dé, o si está lleno y no está la tapa, que no me lo dé, y si están los dos, que dé OK. Son funciones muy puntuales para aplicaciones muy puntuales que lo que estamos descartando acá principalmente es el PLC. Entonces, por eso para aplicaciones puntuales, pero está bueno que por lo menos se conozca. Y ahora, por último, vamos a tener el amplificador de color y de contraste. Esto es muy similar al E3Z MB que les mencioné anteriormente. La particularidad de este es que viene de 2 modos de operación, uno para color y el otro para contraste. Acá lo van a ver, básicamente lo que se utiliza para color es obviamente para tacos, para distintos tipos de colores, siempre con la comparación en la relación RGB, pero acá tenemos la luz blanca, que nos ayuda a distinguir los distintos tipos de colores y las comparativas en los colores. Y tenemos la opción de contraste, que es para la detección de blancos y negros, y grises y demás circunstancias que puedan llegar a pasar. Pero tenemos esa opción. Y luego, obviamente, que tenemos el teach de 1 punto y el teach de 2 puntos, y tenemos el teach automático. Lo mismo que en los otros amplificadores, en este amplificador también. Y tenemos también la opción de entrar a la programación interna y hacer un ajuste más minucioso dependiendo de la aplicación. Yo por las veces que usé estos amplificadores, tanto este amplificador NXCA, que es el de color, o el HD que les mencioné anteriormente, en solamente 1 o 2 oportunidades tuve que entrar al modo de programación para cambiarle el tiempo de respuesta. Una máquina que necesitaba que sea muy rápida, entonces necesitaba entrar a la programación y cambiarle el tiempo de respuesta. Pero si no, siempre con el teach logré realizar la operación, ¿no? La aplicación. Entonces, obviamente que esto lo van a encontrar en donde, en el catálogo resumido, como así todo lo que vimos hasta el momento y algunos otros materiales que obviamente no lo vamos a ver. También van a encontrar sensores inductivos, toda la línea de sensores inductivos en el catálogo resumido, no solamente los fotoeléctricos, sino los inductivos. Entonces, acá repasamos, no sé si hay algún tipo de pregunta. Obviamente, muchas gracias por su atención. Antes de terminar... Leandro, sí. Acá hay una consulta también técnica como la anterior. Acá la hace Pablo. Dice, tengo que censar una galleta de 6 milímetros de espesor sobre una banda blanca. Sí. La distancia de censado no es problema, puede ser desde 15 milímetros. Sí. Supresor de fondo, lo que mejor que se puede probar ahí, cuando vos tenés un fondo, es un supresor de fondo. Y más si podés jugar con las distancias de censado en el montaje. Si yo lo puedo poner más arriba, tengo mayor distancia de censado abajo. Bien, bien. Lo mejor que se puede hacer para ese tipo de aplicaciones es un supresor de fondo. También lo vas a poder solucionar con un difuso, lo vas a poder solucionar. Vas a tener más trabajo en el sentido del ajuste de censado, de que una galletita no te venga más grande o más chica, que se cambie al tiempo que se vaya cambiando la banda y demás. Lo mejor ahí es un supresor de fondo. Bien, ok. Él comenta que utiliza un E3Z justamente de supresión de fondo. ¿Cómo ves la selección del...? Sí, está usando el E3Z LS, está perfecto.
Bien. Está muy perfecto. Si tienes algún problema y te está tirando falsas salidas y demás, me llamás y lo charlamos. Por ahí hay algo en la instalación que se dejó de lado, que puede llegar a pasar, y lo charlamos. No hay ningún tipo de problema. Bien. Muy bien, muchas gracias, Leandro. Muy claro todo. Bueno, entonces ahora me despido sin antes... momentito, una consulta más que acaba de entrar, disculpanos. Acá Hipólito comenta, necesitamos proteger los dedos de un operario de un frigorífico de una sierra carnicera sin fin. Bueno, ahí en este caso ahí tenemos que ir a las barreras de seguridad, que las tenemos en la línea Omron STI, que si querés dejarme tu correo, no sé si a Augusto le tomaste el correo. Y sí, ahora lo tomamos. Al responsable, porque eso no se hace a través de sensores estándar, sino se hacen a través de barreras de seguridad, generalmente para ese tipo de aplicaciones. Bueno. Después, obviamente ahí Augusto ya tomó el correo, te vamos a pasar el contacto con la persona indicada que te pueda solucionar el inconveniente. Muy bien, muchas gracias, Leandro. Muy bueno. De nada, me despido. Bueno, ahí tienen mis datos, tienen el QR para solicitar cualquier tipo de consulta, aplicaciones, lo que fuera necesario, me lo mandan al correo. No me quiero despedir sin antes decirle que pueden ingresar en la página de SPI, donde vamos a ver todos estos modelos con el PDF, donde van a poder inscribirse a los siguientes webinars que se están dando, desde PLC hasta máquinas de seguridad que recién consultaban, lo que es energía, lo que es iluminaciones para áreas explosivas. Bueno, van a tener millones de webinars interesantes para seguir sumando herramientas en nuestro ser. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.